Para Estados Unidos y el mundo, el Ministerio Internacional Fuego de Dios presenta su programa Fuego de Dios con el pastor Yamal Salem. Yo lo declaro en el nombre de Jesús mis pecados. Yo seré con ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Zacarías 2:5. Bienvenidos. Manda el fuego. Dios te bendiga en este precioso día. Es una bendición poder llegar a la intimidad de su hogar a través de Nación TV. Le saluda el pastor Yamal Salem. Para mí es una bendición que usted nos permita poder llegar nuevamente ahí a la intimidad de su hogar, y también a aquellas personas que por primera vez están sintonizando este canal. No es una casualidad. Este es un tiempo de Dios para su vida. Usted está en sintonía de su programa del Ministerio Internacional Fuego de Dios aquí en la ciudad de Houston. El programa El Kairos de Dios, el tiempo de Dios, el momento de la intervención de Dios. Quiero saludar a todos y a cada televidente, cada hermano y hermana que nos está viendo en esta preciosa hora. Ahí donde quiera que usted nos esté sintonizando, quiero decirle que Dios tiene un propósito maravilloso para su vida, y no es una casualidad que usted nos haya sintonizado en esta hora. Y hoy vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, y damos gracias por lo que Dios está haciendo. Damos gracias porque sabemos que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Y usted ahí donde está, usted puede agarrar su pluma, su lápiz. Algunos me han comentado y me han dicho, pastor, no alcancé a anotar todos los pasajes, pero tenga ya a mano una pluma, una hoja para que usted pueda, una libreta. Y el tema de hoy es: tu bendición está en el camino. Tu bendición está en el camino. Y hoy nos encontramos con muchas personas que quizás cuando están pasando quizás algún momento difícil en su vida, cuando quizás sea una necesidad, un problema matrimonial, un problema con los hijos, quizás un problema en su empresa, en su negocio, problemas en el trabajo, diferentes nombres podríamos mencionar de circunstancias, situaciones las cuales, como dice la palabra de Dios, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo hace unos años atrás donde se predicaba este tipo de evangelio, donde decían: entrégale tu vida a Cristo, entrégale tu vida a Dios y tus problemas se van a terminar. Y mucha gente vino y le entregaba su vida al Señor diciendo, pues ahora va a ser mi vida una vida de rosas, va a ser una vida tranquila, no van a haber problemas, no van a haber situaciones difíciles. Pero cuando la primera tempestad, la primera tormenta que vino a la vida de esa persona, se desanimó, se desmotivó y dejó de buscar de Dios. Y no es la voluntad de Dios que nosotros dejemos de buscar de Dios. Tenemos que entender que vamos a pasar diferentes situaciones, diferentes circunstancias en nuestra vida, pero Jesús dio una promesa y Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hoy vamos a compartir: tu bendición está en el camino. Y para comenzar a hablar un poco acerca de esto, voy a hablar acerca de quizás uno de los salmos, que se han compartido, algunos de los salmos que se han hablado, y es acerca del Salmo capítulo 3. Este Salmo capítulo 3, David lo escribe en una de las etapas más difíciles de su vida. David se enfrentó contra gigantes, David se enfrentó contra ejércitos, David se enfrentó con diferentes circunstancias, fue perseguido, fue menospreciado, pasó situaciones muy difíciles. Pero David pasa quizás una etapa la más difícil en mi punto de vista, no sé la suya, pero David pasa esa etapa tan difícil donde su propio hijo Absalón se rebela y se levanta en contra de él, de tal manera que Absalón toma la decisión de matar a su padre y quedarse como rey de Israel. Y David comienza a escribir este Salmo capítulo 3 y yo quiero que lo leamos. Dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Vamos a ir paso a paso. David comienza a decir: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Cuando David describe aquí en el verso 1 de Salmos capítulo 3, se han multiplicado mis adversarios. Mientras que David estuviese siendo rey de Israel, él tenía mucha gente a su alrededor, aún en el palacio, aún gente del ejército, aún gente íntima de él que estaba con él. Esta gente era gente que no lo dejaba, no lo abandonaba, que ahí estaban con él. Pero cuando comienza a suceder esa transición, cuando comienza a suceder ese cambio en el cual David, vamos a leer la historia ahí en el libro de Segunda de Samuel, donde David
toma la decisión de irse de Jerusalén, toma la decisión de no levantarse en contra de su propio hijo, sino que toma ese camino que quizás para algunos, el camino de la soledad, el camino del dolor, el camino de la tristeza, el camino de la lágrima. Y David, cuando comienza a hablar acerca de muchos son mis adversarios, muchos se han multiplicado, dice, muchos son los que se levantan contra mí, mis adversarios se han multiplicado. ¿Por qué David decía eso? ¿Por qué? Porque cuando David deja el palacio y David sale del palacio y ya no tiene él las vestiduras de rey, él ya no tiene el gafete que dice yo soy el rey de Israel. Entonces muchas personas que entre comillas habían dicho al rey, rey, yo voy a ser leal contigo, rey, yo voy a estar contigo hasta la muerte, esas personas se levantaron en contra de David y lo abandonaron y lo dejaron. Y dice aquí en el verso 2, y muchos son los que dicen de mí, no hay salvación para él en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Verso 3, David comienza a decir, se han levantado mis adversarios, se han levantado mis enemigos, pero David no se estaba refiriendo a enemigos como los filisteos o enemigos, las guerras que él tuvo. Él tuvo muchas batallas, él tuvo muchas guerras, pero ahora él estaba librando quizás una de las batallas y una de las guerras más grandes de su vida. Y es que aún aquellas personas que estaban a su alrededor, aquellas personas que un día le demostraron lealtad, ahora se habían rebelado en contra de él, aún su propio hijo llamado Absalón. Pero David alza sus ojos a los cielos y David declara diciendo, mas tú, Dios, en medio de esta situación, en medio de este conflicto, tú eres mi escudo. Tú eres mi escudo, tú eres mi gloria, tú eres el que levanta mi cabeza. Cuando David comienza a declarar y a decir estas palabras, tú eres escudo alrededor mío. David como rey y David también como un hombre valeroso, un hombre que iba a las batallas, David llevaba su espada y David llevaba su escudo. Y cada soldado que tenía su escudo, ese escudo era ¿para qué? Ese escudo era para protegerse de los dardos, era para protegerse de las flechas, era para protegerse a veces de las espadas, quizás de los golpes. Pero David comienza a decir que el escudo que él está mencionando es un escudo que no solamente lo protege a él de frente, sino que es un escudo que protege aún sus espaldas. ¿Por qué? Porque David había sido traicionado. A David lo habían traicionado y a David le habían dado la espalda. Y David comienza a ir, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. David clamó a Dios y él me respondió desde su monte santo. Y vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 10, vamos a comenzar el capítulo 15. En el verso 17, verso 19, verso 20 y verso 21. Y vamos a leer aquí estos versos donde David escribe este Salmo capítulo 3, porque David cuando escribe el Salmo capítulo 3 lo escribe en esta etapa de su vida, y es la etapa cuando su propio hijo en el capítulo 15 dice Absalón se subleva contra David su padre. Usted lo puede leer ahí en su casa, toda la historia que el propio hijo de David lo traiciona, y en esa traición no solamente está la traición de Absalón, sino que hay traición de personas que habían estado con David. Pero mire la palabra de Dios lo que nos enseña, dice, verso 17 dice, salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante, y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos, peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gad iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai, geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuelve y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré donde pueda ir. Tú vuelve y haz volver a tus hermanos y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Dice la palabra que cuando David sale de Jerusalén, y en ese momento muchos hombres de guerra, muchos soldados vinieron y le dijeron a David, David, aunque quizás en este momento no tengas la corona de rey, no tengas la vestidura de rey, el gafete de rey, y quizás para muchos no seas el rey, para nosotros tú sigues siendo el rey. Tú sigues siendo el hombre que Dios ha escogido, sigues siendo el hombre que Dios ha ungido.
en este tiempo. Y cuando David comienza a recibir esas palabras de estas personas, me imagino que David se sentía fortalecido, David se sentía bien, pero entre medio de todos esos soldados aparece un hombre llamado Itaí Geteo. Este hombre, Itaí Geteo, tenía un cierto número de soldados, y cuando este hombre pasa enfrente de David, lo que sucede es que David le dice: ¿sabes qué? Regresa a donde el rey. ¿Y quién era el rey en ese momento? Pues era su hijo Absalón. Y dice: vuelve donde él y Dios te muestre amor, Dios te muestre misericordia. En pocas palabras, si tú te vas con mi hijo, yo quiero decirte que yo no voy a guardar absolutamente nada en mi corazón. Eso es lo que David le estaba diciendo a Itai. Pero mire la respuesta de este hombre. Cuando este hombre escucha al rey diciéndole: tú tienes la oportunidad de irte. Yo no sé hacia dónde voy. Yo no sé cuál es el camino que me espera por delante. Pero este hombre le declara diciendo, y respondió Itai al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor y el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estaré también con tu siervo. Este hombre llamado Itai le dice: si tú vas a vivir, yo voy a vivir, y si tú tienes que morir, yo voy a morir. Donde quiera que tú estés, ahí voy a estar yo. Y aunque en este momento muchos te hayan dado la espalda, aunque en este momento muchos se hayan levantado en contra de ti, y aún aquellos que un día te prometieron lealtad, yo quiero decirte que yo estoy contigo, y para mí sigue siendo el rey. Y dice que Itai comenzó a seguir a David. Ahora, cuando comienzan a seguir a David, no solamente estos hombres de guerra, sino todo un pueblo, mire lo que dice el verso 30 de 2 de Samuel capítulo 15. Dice que David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Mientras ellos estaban subiendo a aquella cuesta, la cuesta de los olivos, ese monte, dice la escritura que iban con sus cabezas cubiertas, dice la escritura que iban llorando, iban descalzos. En ese momento ellos no sabían qué era lo que esperaba, ellos en ese momento no sabían ellos qué era lo que estaba por delante, pero dice la escritura que ellos iban subiendo a ese monte y iban llorando. Y la escritura nos habla que subieron a ese monte, y en ese monte fue donde David escribe el Salmo capítulo 3, donde David comienza a decir: oh Jehová, muchos son mis adversarios, muchos se han multiplicado mis enemigos, muchos son los que dicen de mí, para mí no hay salvación en Dios. Y dice la escritura, como leíamos en el Salmo 3, que David comienza a declarar y diciendo lo siguiente: con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Algo sucedió en ese monte, algo sucedió ahí cuando David comenzó a clamar, cuando David comenzó a buscar a Dios. Y yo siempre he dicho, es fácil buscar a Dios cuando todo marcha bien, es fácil buscar a Dios cuando hay abundancia, cuando usted tiene trabajo, cuando usted no tiene problemas en su hogar, cuando no tiene situaciones difíciles en su vida. Eso es fácil, buscar al Señor. Pero ¿qué hace usted cuando usted está en un momento como quizás como el momento en el cual David se encontraba? En el momento en que ya no había trabajo, en el momento que ya no había una silla de rey donde sentarse, donde ya no había una mesa con grandes cantidades de comidas o abundancia de bienes, ya no había absolutamente nada, estaban descalzos, estaban subiendo, llorando. ¿Qué es lo que usted hace? Se desanima, se desmotiva. Por lo general, el ser humano se desanima, se desmotiva. Pero David se levanta en medio de la situación más difícil de su vida. Él levanta su voz y comienza a declarar y a decir en el Salmo 3: con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Yo me acosté y dormí y me desperté porque Jehová me sustentaba. Esas fueron las palabras de David. David se levanta en medio de la circunstancia, en medio de la situación difícil, y en ese monte él comienza a buscar a Dios. Él comienza a decirle: Señor, tengo adversarios, Señor, tengo situaciones difíciles en mi vida, Señor, hoy me ha tocado llorar, hoy me ha tocado, Señor, huir, hoy me ha tocado esconderme, hoy me ha tocado, Señor,
pasar lo que hoy estoy pasando, pero a pesar de lo que hoy yo estoy pasando, yo voy a clamar a ti. Y hoy reconozco que tú eres mi escudo, tú eres el que levanta mi cabeza, tú eres el que me da esas fuerzas, tú eres el que me hace descansar. Y David declaraba diciendo, me acosté y dormí porque Jehová me sustentaba. David sabía que iban detrás de él para matarlo, pero a pesar de eso, él tenía la confianza que había un Dios que le había prometido a él, cuando él apenas era un niño, un jovencito, un niño de 17 años de edad, le había dado una promesa, que él lo había ungido, que él era conforme al corazón de Dios y que Dios tenía un propósito y planes maravillosos para su vida. Pero en esos planes y en esos propósitos, Dios nunca le dijo a David, David, vas a pasar esto, David, vas a ser menospreciado, David, vas a ser traicionado, David, aún tu propio hijo se va a levantar en contra tuya. Nunca Dios le dijo eso a David. En el camino, David se encuentra con ese gigante que tenía él que vencer. Pero ¿qué hace David? David comienza a subir ese monte, David comienza a caminar. Por eso es el programa, el tema de este programa es, va a aparecer en la pantalla de su televisor, tu bendición está en el camino. Tu bendición está en el camino. ¿Qué hizo David? David no se quedó con las manos cruzadas. David comenzó a caminar. David comenzó a subir a ese monte. David comenzó a buscar a Dios. David comenzó a acercarse al Dios de su salvación. Él sabía que en Dios estaba la respuesta y que en Dios estaba su fortaleza. Y mira lo que sucede en el capítulo 16, verso 1, dice, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte. Mire qué importante es esto, porque hay mucha gente que se desanima, hay mucha gente que se desmotiva por cualquier problema, circunstancia o situación que esté pasando, y usted mira ese problema y usted, pastor, viera qué problema el que tengo en mi matrimonio, pastor, viera, no tengo trabajo, pastor, estoy pasando una situación tan difícil, mi esposo me ha abandonado, mi esposo me ha dejado, me dejó con mis hijos. Una persona me compartí y me decía que había sido abandonada y que su esposo se había ido de casa y teniendo, si no me equivoco, 6 hijos. Y yo digo, wow, Señor. Pero a pesar de esa situación, a pesar de esa circunstancia, si usted me está viendo ahí, hermana, yo quiero decirle que Dios está con usted. Su esposo la pudo haber dejado, pero Dios nunca te va a dejar, Dios nunca te va a abandonar. Las personas quizás que estuvieron ahí al lado tuyo, que te dijeron, yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar, y quizás en este momento usted se dio cuenta y no hay absolutamente nadie. Déjeme decir una cosa, aunque esas personas ya no estén ahí, Dios sí está ahí. Dios sí está ahí en la intimidad de su hogar, Dios sí está ahí en la intimidad de su apartamento, donde quiera que usted me esté viendo. Dios tiene un propósito maravilloso y muy especial para usted. Y dice que cuando David pasó un poco más allá, usted tiene que pasar un poco más allá. Y esta es la palabra en este día. Un poco más allá, unos pasos más adelante, tú te vas a encontrar con la provisión de Dios. Tú te vas a encontrar con lo que Dios tiene para ti. Mira lo que sucede. Cuando David sube, si David no hubiera subido, aunque en ese momento, cuando él comenzó a subir, era un momento tan difícil donde él iba llorando, donde el pueblo iba llorando, pero cuando él subió un poco más arriba, dice la escritura en el capítulo 16, verso 1, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefibosé, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas y 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, y los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. ¡Wow! ¡Qué poderoso es saber que unos pasos más adelante, como dice el tema, tu bendición está en el camino? David comienza a caminar y comienza a creer que en cualquier momento Dios iba a salir a su encuentro. Y cuando él comienza a subir ese monte, y cuando él llega a la cumbre y un poquito más allá, él comienza a ver y dice y comienza a ver esos asnos cargados de comida, cargados de bebidas, cargados de la bendición de Dios. Y dice, en ese momento David había estado caminando descalzo, y ahora ya Dios tenía un medio de transporte, ya Dios tenía la provisión para David. David se encuentra con la bendición en el camino. Pero ¿qué es lo que hace David? David no se queda con las manos cruzadas. David se levanta, y a pesar de lo que él está pasando, hay algo dentro de él, hay una fuerza, porque es una fuerza que no es humana,
Es una motivación que no es una motivación humana, sino que es algo que está dentro de Él, dentro de los hijos de Dios, que nos levanta para que nosotros nos levantemos y podamos seguir adelante. Tal vez usted recordará en el libro de Josué capítulo 1, cuando Moisés muere, y dice la palabra que en los primeros versos de Josué capítulo 1, Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, ahora tienes que levantarte y pasar este Jordán tú y todo este pueblo. Josué había estado llorando. Josué ya no tenía a Moisés con él, pero Dios le dice: yo sé lo que te está pasando, yo sé lo que te está sucediendo, yo sé que no es fácil lo que te está sucediendo, Josué, pero tienes que levantarte y pasar este Jordán, porque tu bendición no está ahí donde tú te quedaste con las manos cruzadas, tu bendición está adelante en el camino. Y eso es lo que sucede. Dios quiere que usted se levante, Dios quiere que usted tome esa decisión. Y mire también lo que la palabra de Dios nos habla en Segunda de Reyes. Vamos a ir a Segunda de Reyes capítulo 7. En el capítulo 7 sucede algo, pero en el capítulo 6 está la historia. Segunda de Reyes capítulo 6, usted puede leer toda la historia desde el verso 24, que dice que Samaria estaba sitiada. Dice que nadie entraba, nadie salía. Dice que Samaria estaba pasando una situación crítica económicamente. Y la palabra dice que estaban muriendo, pero Dios declara una palabra y Dios declara diciendo que en 24 horas algo iba a suceder a favor de ese pueblo. Pero es bien interesante esto, porque ¿dónde comienza el milagro? ¿Dónde comienza la provisión de Dios? Y dice en Segunda de Reyes capítulo 7, luego que Dios declara esta palabra profética a través del profeta Eliseo de lo que iba a comenzar a suceder a esas familias que estaban teniendo una crisis económica, que estaban teniendo una situación difícil, algo iba a suceder a favor de ellas. Dice la escritura en el verso 3: y había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Estos hombres, habían 4 hombres leprosos. Algunos teólogos, historiadores, dicen que probablemente era el papá y sus 3 hijos, que eran leprosos. Y como eran leprosos, ellos no podían estar con el pueblo. Entonces ellos estaban afuera de la ciudad, estaban a la puerta de la ciudad. Y lo que estaba sucediendo adentro de la ciudad era que la gente se estaba muriendo. No había alimento, no había trabajo, no había absolutamente nada. Nadie podía ni siquiera entrar, ni siquiera salir. ¿Y la razón cuál era? Era porque el enemigo había venido y los había sitiado. Estaban rodeados completamente, de tal manera que estaban oprimidos. Y estos hombres estaban a la puerta. Y estos hombres comienzan a decir lo siguiente. Y mire lo que dicen: si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también vamos a morir. Ellos dicen: si nos quedamos aquí, morimos. Si entramos a la ciudad, ahí están peor que nosotros. Ahí nos vamos a morir. Posiblemente hasta capaz nos comen. Aunque estemos leprosos, nos van a comer. Si entramos, morimos. Algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer. Tu bendición está en el camino. Y mire lo que ellos hacen. Vamos a hacer algo. Vamos a ir al campamento de los sirios. Y si los sirios nos dan la vida, que nos den la vida. Y si tenemos que morir, vamos a morir. Pero algo sí sabemos: no nos vamos a quedar aquí. No nos vamos a quedar en este lugar. Vamos a levantarnos y vamos a ir hacia adelante. Y mira lo que sucede. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho en el campamento de los sirios que se oyese truenos de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Y dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a suelto contra nosotros a los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento con que estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y tomando de allí plata y oro y vestido, y fueron y lo escondieron, y vuelto entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. En pocas palabras, se levantaron. Tu bendición está en el camino. Tu bendición está en el camino. ¿Qué vas a hacer? Si tienes un problema, si tienes una necesidad, si tienes alguna circunstancia difícil, ¿te vas a quedar con las manos cruzadas? Hoy la palabra que Dios tiene para tu vida es:
te tienes que levantar, porque tu bendición no está ahí donde tú estás sentado. Hay una bendición preparada para tu vida. He compartido 3 historias. Número 1, la historia del rey David. Que el rey David, en una situación tan difícil en su vida, como lo declara el Salmo capítulo 3, David no se queda sentado, David se levanta y David comienza a caminar y la bendición se encuentra con David. La provisión de Dios se encuentra con David. Dios le devolvió a David lo que era de David, lo que Dios le había prometido. Número 2, te hablé acerca de Josué capítulo 1, donde Josué estaba llorando porque Moisés había muerto y Dios le viene y le dice, yo sé que Moisés ha muerto, ahora tienes que levantarte. Y Josué se levanta y Josué conquista todas esas ciudades y Dios le da lo que Dios le había prometido. Y ahora nos encontramos en Segunda de Reyes, en capítulo 6, verso 24 en adelante, y el capítulo 7, verso 1 en adelante, para que usted lo pueda notar, nos encontramos con esa hermosa historia de donde esta gente estaba pasando una crisis tan difícil, una situación tan difícil en su vida, que ellos no sabían qué hacer. Pero en medio de esa crisis, en medio de esa situación, estos hombres se levantan y la bendición la encuentran en el camino. Dios tiene una bendición para tu vida. Y ahí donde usted está, usted me dirá, pastor, yo estoy pasando una crisis, yo estoy pasando una situación difícil en mi vida. Pues déjame decirte, tú tienes que levantarte. Tienes que levantarte tu ánimo, tiene que levantarse tu autoestima. Tú eres especial para Dios, tú no eres cualquier cosa. Tú eres especial. Cualquier mujer que me está viendo, cualquier hombre que me está viendo, joven que me está viendo, tú eres especial para Dios y Dios tiene una bendición para ti en el camino. Tú tienes que levantarte, tú tienes que ser valiente, tú tienes que esforzarte en esta hora y tienes que abrirle tu corazón a Dios. Si todavía no le has abierto tu corazón a Dios, si todavía no has tenido un encuentro con Dios, este es el momento en que tú le puedes abrir tu corazón a Jesús, al Hijo de Dios, que venga a tu corazón, que sea el Señor y Salvador de tu vida. Y usted me dirá, pero yo tengo problemas tan difíciles, tengo situaciones tan difíciles en mi hogar, situaciones tan difíciles en mi familia, pastor, que yo no sé qué hacer, yo no sé cómo salir de esta. Yo quiero decirte una cosa, tú no sabes cómo hacer, pero Dios nos enseña en su palabra que en esos momentos tan difíciles, en esos momentos en que la gente estaba muriendo, en que la gente ya no había nada que hacer, habían agotado todos sus recursos, en eso aparece Dios en el camino. Pero estos hombres y estas mujeres se tuvieron que levantar y tuvieron que caminar en fe, creyendo que algo iba a suceder a favor de sus vidas. Ahí donde usted está, diga conmigo, Señor Jesús, hoy vengo ante ti a pedirte perdón. Hoy confieso con mi boca que tú eres el Señor y hoy creo con todo mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Soy una nueva criatura y soy salvo. Gracias, Señor Jesús, por salvarme. Gracias, Señor Jesús, por ser el Salvador de mi vida. Amén y amén. Padre, yo bendigo a cada persona que me está viendo en este momento y aún a aquellos que se han desanimado y desmotivado. Padre, levántalos en el nombre de Jesús. Anímalos en esta hora, Señor, para que ellos se levanten y que te busquen y que te adoren y que te exaltan y te sigan sirviendo en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Yo le animo, querido hermano, hermana televidente, que adore al Señor, que busque al Señor, porque Dios tiene un propósito maravilloso para su vida. Y lo que Él comienza, Él siempre lo perfecciona y Él siempre lo termina. Pero es necesario que usted tome la decisión que tomó David, la decisión que tomó Josué y la decisión que tomaron aquellos 4 leprosos de levantarse. Y la bendición está en el camino. Cuando usted se levanta, cuando usted comienza a caminar por fe, porque en cualquier momento Dios te va a abrir esa puerta. En cualquier momento Dios va a proveerte ese dinero que tú necesitas. En cualquier momento Dios va a tocar a tu pareja. En cualquier momento algo va a suceder a favor de ti, a favor de tu hogar y aún a favor de tu ministerio. Pero es necesario que te levantes en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios te bendiga. Más de 1000 personas a nivel mundial reciben mensajes de textos con una palabra de esperanza, consuelo y ánimo. Si tú también quieres ser parte y recibir estos mensajes de texto, solo tienes que mandar un mensaje al 832-790-8487. Si vive fuera de los Estados Unidos, solo agrega 001. Estos mensajes son totalmente gratis. Manda tu mensaje ahora y empieza a recibir una palabra de Dios.
Gloria al Señor. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para